Buenas tardes, mi nombre es María Paulina Sánchez Rascón y a mí me tocó la parte 5 del cálculo y diseño de una obra de captación subsuperficial con el ejemplo de diseño de una galería filtrante. Bueno, para el diseño de las galerías de filtración se dispone de varios métodos de varios autores a partir de la ecuación de Dupuit y otros identificados por su apellido. Para esto tenemos que tener en cuenta las características del acuífero y se identifican con los siguientes parámetros que demuestro acá, con sus respectivos símbolos y dimensiones, como la conductividad hidráulica o permeabilidad que debemos de saber, también la profundidad del acuífero, la transmisividad, el espesor dinámico del acuífero en el punto de observación, espesor dinámico del acuífero en la galería, la pendiente dinámica del acuífero, la porosidad efectiva, el radio de influencia del abatimiento, la distancia entre la galería y el pozo de observación y la distancia entre la galería y el punto de recarga. Para ello también necesitamos saber los respectivos puntos de la galería de filtración con las características físicas y sus respectivos símbolos o las dimensiones que tiene esta. Debemos saber el radio del tren, el tiempo de extracción del agua de la galería, el abatimiento de la napa del agua a la altura de la galería, mínimo tirante del agua encima del lecho del curso o cuerpo de agua superficial, profundidad del extracto impermeable con respecto a la ubicación del dren, la profundidad de ubicación del dren con respecto al fondo del curso del cuerpo superficial y la carga de la columna de agua sobre el dren. Además de estos puntos debemos de saber otros dos, que son adicionalmente el caudal unitario por la longitud del dren y el caudal unitario por el área de la superficial. Bueno, en este vamos a ver el diseño de la galería filtrante. Para explicar, nosotros nos ayudamos de un cálculo y diseño que se encuentra en la localidad de Tiquipaya, Montecillo del Alto, donde se obtienen los siguientes datos y la siguiente figura hecha de ahí. El lecho del río está conformado por piedras y canto rodado. La profundidad mínima de aguas abajo es de la estructura en el eje Y es de 0.5 metros o 0.16 pie cúbico. El caudal de río es de 60 litros por segundo y tenemos las siguientes dimensiones que serían de 2 por 2 arriba del lecho del río sobre una altura de 8 metros para la caja de observación. Tenemos las barcanas, que son los orificios donde penetrará el agua. Tenemos un tanque de almacenamiento donde se retirará y la galería aproximadamente de 2 por 2 metros con una longitud de 20 metros. El paso número 1 es la determinación de la profundidad de socavación para nuestro diseño de una galería filtrante, donde la fórmula nos indica que la socavación máxima de pie es igual al factor del depende del tipo de tramo por el radio de influencia menos la profundidad mínima del flujo de agua, donde se va a construir la estructura. Para ello tenemos los siguientes datos. Se usa el de tipo recto, ya que en este caso el terreno es casi recto en ese diseño, y para eso ocupamos el factor X con la medición de 1.25 para poder sustituirlo en la fórmula. Para determinar la R en la ecuación, nosotros tenemos la siguiente fórmula, que es 0.9 por al cubo de la raíz de Q sobre F, donde sabemos que la F es el factor de aluvión de la Lacey F. Calculando en la siguiente tabla, esto lo vimos en hidráulica de canales. El lecho del río conformado está por piedras y canto rodado, por lo cual nosotros nos iremos y ubicaremos las piedras y cantos rodados y nos da un factor de aluvión de 0.15. El caudal debe estar expresado en pies cúbicos sobre segundos, por lo cual lo tenemos que convertir. Tenemos que es 60 litros sobre segundos por un metro cúbico sobre 1000 por un pie cúbico sobre 0.305, que es lo que equivale, y es igual a 2.115 pies cúbicos sobre segundo. Y esto lo sustituimos en los valores de dicha fórmula anterior, que son 0.9 por raíz cúbica de 2.115 sobre 15.
En este caso nos da una R de igual de 0.468 pies. Para esto ya tenemos todos los datos para sustituirlos en la fórmula y determinar la socavación. En este caso sabemos que X es igual a 1.25 por 0.468, que es la R, menos 0.05. Y esto nos da 0.5225 pies o 0.16 metros. Eso será nuestra socavación. Paso número 2. Para nuestro cálculo de caudal de filtración se procede a calcular el caudal que circula por el subsuelo, como lo vemos en esta imagen. Si está conformado por arena gruesa, limpia, tiene un espesor de 22 metros de ancho. Esas son las características que se vieron en los estudios de mecánica de suelos. Bueno, tenemos un terreno de 20 de longitud por 1.87 de profundidad. En este caso, el terreno tiene un espesor de 22 metros de ancho. Se ha medido el agua en dos puntos separados para saber el tirante con una distancia de 20 metros de longitud y obteniendo una diferencia de carga hidráulica que es de 1.87. Determinamos ahora el caudal. Para el caudal sabemos que es igual a el coeficiente de permeabilidad por la gradiente hidráulica por el área de la sección transversal. En este caso, nosotros tenemos que saber el coeficiente de permeabilidad y porque sabemos en las características que se hicieron, sabemos que es una de arena gruesa limpia. Entonces tomamos los valores de la tabla de la arena gruesa limpia para nuestra permeabilidad de K. Para nuestro cálculo de coeficiente de permeabilidad tenemos la siguiente fórmula, que es K es igual a 1 por 10 a la menos 2 centímetros sobre segundos por 1 metro sobre 100 centímetros es igual a 1 por 10 a la menos 4 metros sobre segundos. Convertimos los centímetros sobre segundos a metros sobre segundos para poder hacer el cálculo de la gradiente de hidráulica. Ahí nos dice que I es igual a el factor de H sobre L. Bueno, ahí tenemos que es igual a 1.87 sobre 20, que es igual a 0.0935. El cálculo de la área de sección transversal tenemos los siguientes datos a analizar, que es esta imagen que nos proporciona la tierra analizada de las dimensiones son de los datos, que es un cubo de 20 por 20 por 22 de longitud. En este caso, el área de la sección transversal se realiza por A es igual a base por altura, que serían 20 por 22, obteniendo 440 metros cuadrados de área. Y con los datos obtenidos podemos calcular el caudal, que es igual a la fórmula anterior mencionada con el resultado de 0.041 metros cúbicos sobre segundo, que esto es igual a 4.1 litros sobre segundos. Paso 3. El diseño de una galería filtrante. Para el diseño nosotros tenemos los siguientes datos, que es longitud de 33 metros, ancho interior de la base de 0.80, altura interior de 1.60 metros, material, en este caso hormigón, pendiente 0.10% y el caudal estimado con 4.1 litros sobre segundo, que se calculó en la anterior fórmula. Para eso sabemos que los tubos de drenaje Barcanas, conocidos así, son de 4 pulgadas a cada 2 metros. Y estos serían los drenes de grava. Para el diseño de barcanas, para saber cuántos van a estar dentro de este diseño, tenemos la siguiente fórmula, que es área de barcanas necesarias en la galería, que es igual al factor de taponamiento por Q, que es el gasto, sobre la velocidad de ingresos de barcanas por coeficiente de concentración del flujo en la entrada. En este caso sabemos que el factor de taponamiento que fue obtenido en un estudio de mecánica de suelos en Pronar es de 1.5 y la velocidad de ingreso de barcanas es asumido por 0.1 metros sobre segundos. En este caso puede variar
Aquí fue asumido, pero en los estudios también lo podemos obtener en una fórmula. También tenemos el coeficiente de concentración de flujo, que es de 0.55, obtenido también en Pronar. Ya obteniendo esto, sustituimos en la fórmula. Q es igual a Q sobre L, que es 0.0041 sobre 33, obteniendo 0.000124 metros cúbicos segundo sobre metro. Ahora hallamos el área de las barcanas. El área lo mencionamos en la fórmula, en la diapositiva anterior, obteniendo que es 1.5 por 00.124, 0.1 por 00.55, y el área de barcanas nos da un resultado de 0.3382 metros cuadrados. Para el número de barcanas por metro, tenemos en cuenta la siguiente fórmula, que es número de barcanas es igual al área de barcanas sobre el diámetro de barcanas. Y para esto tenemos que de 3 pulgadas es de 7.62 centímetros, que es igual a 0.762 metros. Tenemos la siguiente fórmula, que es área de una barcana, que es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Sustituimos que es 0.0762, que son los metros cuadrados de 3 pulgadas, que pertenece al área, y obtenemos 4.56 por 10 metros, 10 a la menos 3 metros cuadrados. El número de barcanas es igual a la siguiente fórmula, obteniendo lo anterior, que sería el área de una barcana sobre el área de una barcana. Tenemos el número de barcanas, que es igual a 7.20 o redondeado 8. Ahora, en el paso 4 nosotros tenemos que diseñar los filtros. Para el diseño de los filtros tenemos un corte transversal de esta imagen, que son 0.20 sobre la superficie, 0.25 como mínimo de las gravas y 0.30 como mínimo de la siguiente capa, y de 8 a 10 como mínimo en la tubería, y de 0.10 mínimo como en las plantillas. La gruesa es de D85 de filtro sobre máximo diámetro de las barcanas, que es mayor o menor de 2. Y en el grueso tenemos que es 5, que es menor o mayor de D15 del filtro con diámetro 85 del acuífero, y de diámetro 15 del filtro sobre diámetro 85 del acuífero, menor o mayor de 5. El espesor de filtros puede variar entre 0.3 y 0.5 metros. Tenemos aquí la demostración de un corte en sección horizontal, y tenemos la siguiente tabla, que son dependiendo de las capas de la sección de la galería filtrante, van a variar como mínimo y máximo en el diámetro y las alturas. Para esto, el siguiente paso, tenemos las fuerzas laterales que actúan sobre las paredes. Para el cálculo de estas, nosotros tenemos que colocar nuestro diagrama con las fuerzas respectivas que se están aplicando sobre la losa de nuestra galería. Hay diferentes tipos de carga. Están las cargas sobre la losa, que es la carga del suelo, la presión del agua y el peso propio. Para cada una de ellas se aplican las diferentes fórmulas, calculando las diferentes fuerzas que se van a aplicar en ella. En este caso tenemos que para la carga del suelo un 44.625 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Cómo obtenemos esto? Pues dependiendo de nuestra figura y las medidas, nosotros vamos a estar multiplicando por la constante de nuestra carga. En este caso tenemos 2.55 de lateral y multiplicamos de este lado, que es respectivamente a la carga, para obtener esta. De la presión de agua tenemos que la presión tiene un peso de 9.81 kilonewtons sobre metro cuadrado, y sobre la altura 1 y sobre la altura 2, que es de 1.55 y 2.55, los multiplicamos y tenemos que es 39.73 kilonewtons metros cuadrados. Bueno, como les decía, la presión del agua es igual a 39.73 kilonewtons sobre metros cuadrados, y el peso propio es carga muerta, que es igual a 24 por 1.5 por 0.3 por 22.
con un resultado de 237.3 kilonewtons sobre metro cuadrado. Bueno, tenemos el siguiente diagrama donde explicamos los esfuerzos laterales en los muros. Tenemos las dimensiones de la losa que estaban anteriormente con las longitudes del cuadro, donde es el cuadro para inspección, sobre la infiltración de la galería. Para la carga P1 tenemos que es igual a 14.715, que esto lo vimos anteriormente, que es el peso del agua 9.81 por 1.5 de la altura, con un resultado de 14.715 kilonewtons sobre metro cuadrado. Para la carga P2 tenemos que es un peso de 9.81 por 4.2, que es la altura 2, que se refiere a todo esto, con un resultado de 41.202 kilonewtons sobre metro cuadrado. Bueno, para la carga P3 se calcula el coeficiente de la fuerza lateral. En este caso tenemos la siguiente fórmula, que es igual al tangente cuadrado por 45 menos teta sobre 2, que es teta, coeficiente de fricción, y para teta tenemos 30 para suelos arenosos. Sustituimos los datos en la fórmula y tenemos que el coeficiente de la fuerza lateral es igual a 0.333. Y para saber la carga de P3 tenemos como resultado que es igual a 17.5 por 4.2 por 0.333, que es una carga para la P3 de 24.475 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y multiplicando por el coeficiente de mayorización de 1.4 según la norma, tenemos que es P1 es igual a 14.7115 por 1.4, que es igual a 20.601 kilonewtons sobre metro cuadrado. P2, 41.202 por 1.4, que es igual a 57.683 kilonewtons metros cuadrados. Y P3, 24.475 por 1.4, tenemos que es 34.265 kilonewtons metros cuadrados como resultados finales de los esfuerzos que se le aplican a la galería filtrante sobre las paredes. Pues eso es todo. Mis referencias bibliográficas fueron la Comisión Nacional de Agua y el Manual de Diseños de Galerías Filtrantes. Gracias.